En la consulta con parejas de más de 50 años, es común escuchar frases como, él quiere, pero yo ya no siento nada, o ella ya no me desea y no sé qué hacer. Hipócrates diría que no se trata de una enfermedad, sino de un desequilibrio. Y como todo desequilibrio, necesita comprensión, escucha y una nueva mirada. La sexualidad en la madurez no debe compararse con la juventud. No se trata de cantidad, ni siquiera de rendimiento. Se trata de conexión, de respeto por el nuevo cuerpo, de intimidad que va más allá del contacto físico. Una mujer de 55 años, tras décadas de dedicarse a su familia, su trabajo y sus responsabilidades, muchas veces llega a una etapa donde por fin puede mirarse a sí misma. Pero ese redescubrimiento interior también implica reconocer que su deseo ha cambiado. Ya no responde a las mismas señales, no busca lo mismo, no necesita lo mismo. El problema aparece cuando nadie le dice que eso está bien, que no está rota, que simplemente está evolucionando. Y mientras ella busca entenderse, él insiste en volver a un pasado que ya no existe. Hipócrates nunca habló de libido, pero habló de armonía. Y cuando la armonía se rompe en una pareja, lo primero que se pierde no es el deseo, sino la comunicación. Las parejas que logran hablar abiertamente sobre sus cambios, sus miedos, sus nuevas necesidades, son las que consiguen una nueva forma de amar. Porque después de los 50, el amor no muere, se transforma. Y esa transformación puede ser hermosa si es compartida. Por eso, este video no es solo sobre libido, es sobre aceptación, sobre madurez, sobre la sabiduría de reconocer que el deseo no siempre es físico, que muchas veces él desea para sentirse vivo, para reafirmar su virilidad, para escapar del miedo a envejecer, y que ella necesita seguridad, ternura, escucha, para poder reencontrarse con una parte de sí misma que quizás ha estado dormida. En los escritos hipocráticos, se decía que un buen médico debía conocer no solo el cuerpo, sino también el alma del paciente. Hoy, como comunicadores de salud y bienestar, debemos aplicar esa misma lógica. No se puede hablar de libido sin hablar de emociones, de historia personal, de contexto, de autoestima. No se puede hablar de una mujer que ya no desea, sin hablar de su carga emocional, de sus heridas, de su historia de vida. Dicen que el tiempo lo cambia todo. Pero cuando se trata del deseo humano, especialmente después de los 50 años, el tiempo a menudo nos deja con más preguntas que respuestas. Y si alguien supiera cómo responder a esas preguntas con sabiduría atemporal, sería Hipócrates. El gran padre de la medicina solía decir, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Hoy, más de 2000 años después, esta frase resuena como nunca, especialmente cuando se trata de la intimidad, el deseo y esa desconexión silenciosa que muchos matrimonios atraviesan en la madurez. Después de los 50, el cuerpo cambia. Pero lo que pocos se atreven a hablar es de cómo cambia también el alma, el deseo, las prioridades y, sobre todo, la forma en que hombres y mujeres enfrentan su sexualidad. Lo más común es encontrar parejas donde ella ya no siente lo mismo de antes. No es rechazo, no es falta de amor, no es desprecio. Es simplemente un cambio interno que muchas veces no tiene palabras. Y mientras tanto, él sigue deseando, sigue soñando, sigue imaginando. Aunque la realidad ya no le permita actuar como a los 20, su mente sigue encendida, viva, buscando señales de un pasado que se aleja lentamente. Hipócrates afirmaba que toda enfermedad comienza en el intestino, pero también creía en el equilibrio de los humores del cuerpo. Sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Hoy podríamos traducir esto como el equilibrio hormonal, emocional y espiritual. Cuando una mujer entra en la menopausia, su cuerpo reduce la producción de estrógeno y progesterona, y eso impacta directamente en su libido, pero nadie le explica que, además del cuerpo, cambia también su percepción del deseo. Lo que antes la emocionaba, ahora puede resultarle irrelevante, e incluso molesto. Lo que antes era una chispa, hoy es una carga. Mientras tanto, el hombre, que también experimenta cambios hormonales, como la disminución de la testosterona, suele aferrarse más a su deseo como símbolo de vitalidad. Aunque no siempre tenga la energía física para corresponder, su mente no acepta envejecer. Y ahí comienza el conflicto. Él sueña con ella, con su cercanía, con el deseo compartido. Ella, en cambio, se pregunta por qué ya no siente lo mismo. Y en ese abismo de silencios y expectativas no cumplidas, nacen la culpa, la frustración y muchas veces el distanciamiento emocional. Por eso, si tú estás pasando por este proceso, o si tu pareja ya no te mira como antes, no lo tomes como un rechazo personal. Pregunta, escucha, observa.
Tal vez ella no te dice que ya no desea porque te dejó de amar. Tal vez solo necesita que la mires de otra manera, que entiendas que su cuerpo ya no responde igual, pero su corazón sigue buscando conexión. Tal vez, como diría Hipócrates, ella solo necesita que el equilibrio vuelva. No con pastillas, no con presiones, sino con presencia. Este es solo el inicio de una conversación más profunda que vamos a tener aquí, en Hipócrates 50 Plus. Porque entendemos que después de los 50, el cuerpo cambia, pero el alma sigue viva. Y queremos acompañarte en ese proceso, con ciencia, con sensibilidad, y sobre todo, con respeto. Porque amar después de los 50 no es imposible. Es diferente. Y puede ser, incluso, más real que nunca. Y como decíamos antes, Hipócrates también enseñaba que el médico debía observar las estaciones, el entorno y el estilo de vida de sus pacientes. Es decir, mirar el todo. Por eso, si hablamos de deseo, no podemos ignorar factores como el estrés, la calidad del sueño, la alimentación y el vínculo emocional. ¿Cómo espera una pareja reconectar si viven bajo el mismo techo pero ya no se miran? ¿Cómo puede una mujer sentir deseo si nunca se siente escuchada? ¿Cómo puede un hombre entenderla si solo mide el amor por el sexo? Los estudios actuales demuestran que más del 70% de las mujeres mayores de 50 años experimentan una disminución del deseo sexual. Pero eso no significa que no quieran amar. Significa que necesitan una nueva forma de intimidad. Una intimidad emocional, sensorial, libre de presiones y expectativas. Necesitan sentirse vistas, no juzgadas, deseadas, pero no obligadas, acompañadas, pero no invadidas. Es tiempo de dejar atrás los mitos, de reconocer que la sexualidad después de los 50 no es una copia desgastada de la juventud, sino una etapa con su propio ritmo, su propia profundidad, su propio lenguaje. Un lenguaje que se aprende con paciencia, con escucha activa, con amor maduro. Como el que proponía Hipócrates, lento, integral, compasivo. Y si tú eres hombre, y estás viendo este video, te invitamos a que no te desesperes. A que no midas tu valor por lo que ocurre en la cama. A que entiendas que tu pareja no te rechaza, sino que necesita redescubrirse. Ayúdala. Escúchala. Camina con ella. Y verás que quizás no se trata de recuperar el deseo de antes, sino de construir uno nuevo. Seguiremos hablando de estos temas, porque sabemos que el bienestar no es solo físico, es mental, emocional y espiritual. Como decía el sabio de Kos, nuestro querido Hipócrates, donde hay amor por la humanidad, hay amor por el arte de sanar. Y sanar también es aprender a amarse diferente, cuando el cuerpo cambia, pero el alma aún tiene tanto por ofrecer. Decir que el deseo desaparece con la edad es una verdad incompleta. Lo que realmente ocurre es una transformación tan profunda que muchas veces asusta. Y el miedo, según Hipócrates, es una emoción que puede enfermar el cuerpo más rápido que cualquier virus. Es ese mismo miedo el que lleva a muchas mujeres a callar lo que sienten, lo que ya no desean, lo que les duele admitir, que su sexualidad cambió. No murió, cambió. Pero en una cultura que venera la juventud y reduce el deseo al rendimiento físico, no hay espacio para estas nuevas formas de sentir. Lo que vemos después de los 50 no es un apagón, sino una reconfiguración. Lo que antes se despertaba, con un roce, ahora necesita una conexión emocional más profunda. Lo que antes era espontáneo, ahora requiere preparación, contexto, una mente libre de preocupaciones. Y eso no es debilidad. Es evolución. Hipócrates hablaba de cómo el cuerpo responde al entorno y a la mente. Si una mujer vive bajo presión constante, si ha sido madre, cuidadora, trabajadora incansable durante décadas, su cuerpo no responde igual al placer, porque no se siente libre, no se siente en paz. Y el deseo, como toda semilla, necesita tierra fértil para crecer. Mientras tanto, muchos hombres entran a esta etapa con una mezcla de nostalgia y terquedad. El cuerpo les da señales, la erección no es la misma, la energía sexual decae, pero la mente se aferra a la idea de que aún pueden. Y cuando su pareja ya no responde, no lo interpretan como una transformación natural, sino como una pérdida, como un rechazo, como un síntoma de que algo está roto. Pero no está roto, solo ha cambiado de forma, y si no cambian también su forma de ver el amor, quedarán atrapados en una lucha interna dolorosa y solitaria. La medicina hipocrática nos enseñaba a mirar más allá de los síntomas. No se trataba solo de curar, sino de comprender. Una mujer que ya no tiene deseo no necesita una pastilla mágica. Necesita que la escuchen, que la validen, que su pareja deje de verla como un cuerpo que responde o no responde, y comience a verla como una persona que siente, piensa, se replantea su propia identidad,
Porque la menopausia no es solo un cambio hormonal, es una crisis de identidad. Es el momento en que muchas mujeres se preguntan quiénes son más allá de sus hijos, de su pareja, de sus roles tradicionales. Y ahí está el hombre, sin saber qué hacer, porque nadie le enseñó a enfrentar este nuevo lenguaje del amor. Él sigue midiendo su masculinidad por su deseo, por su potencia, por su capacidad de provocar una respuesta en su pareja. Pero si ella ya no responde como antes, él se siente invisible, se siente rechazado, a veces incluso traicionado, como si ese cambio fuera una elección contra él, y no una etapa inevitable del proceso humano. Hipócrates insistía en que el médico debía tener paciencia, porque el cuerpo tiene tiempos que la mente no siempre entiende. Lo mismo ocurre con el deseo. Tiene ritmos nuevos. Requiere paciencia, no presión. En este punto, muchas parejas toman caminos distintos dentro del mismo hogar. Ella duerme más temprano. Él mira televisión hasta tarde. La intimidad desaparece, pero nadie la nombra. Y lo que no se nombra, se convierte en tabú. La distancia crece. El silencio se instala. Y lo más peligroso no es la falta de deseo, sino la falta de diálogo. Porque sin palabras, cada uno crea su propia historia. Ella piensa que él solo la busca por obligación. Él cree que ella ya no lo ama. Y en ese cruce de suposiciones, se destruyen más vínculos que por la infidelidad o el desamor. Hipócrates hablaba del arte de la observación, de ver más allá de lo evidente. Una pareja madura que deja de tener relaciones sexuales, no necesariamente ha dejado de amarse. Muchas veces se aman más que nunca, pero no saben cómo reencontrarse en esta nueva piel. Lo que falta no es amor, es lenguaje, es acompañamiento, es reconstruir desde un lugar nuevo, donde la prioridad ya no es el placer inmediato, sino la conexión auténtica, la ternura, la atención plena, el reconocimiento mutuo. En el cuerpo masculino, la testosterona disminuye gradualmente, pero el deseo puede mantenerse activo por mucho tiempo, sobre todo como una expresión psicológica de poder, identidad y vitalidad. Sin embargo, también hay un profundo temor escondido. El miedo a dejar de ser deseado, el miedo a envejecer, a volverse irrelevante, a perder su lugar, y ese miedo, si no se expresa, se convierte en impaciencia, en exigencia, en reproche. La pareja se convierte en campo de batalla de inseguridades mal gestionadas. Ella, por su parte, transita un cuerpo nuevo que a veces le resulta ajeno. La lubricación disminuye, el útero se encoge, el placer tarda más en llegar. Pero eso no significa que ya no pueda disfrutar. Solo significa que ahora necesita otras condiciones. Más tiempo, más conexión, menos juicios. Y sobre todo, necesita saber que sigue siendo amada, aunque su cuerpo ya no sea el de antes. Necesita que la miren sin expectativas, sin prisa, con admiración genuina. Que la acaricien sin intención de obtener algo, que la acompañen sin urgencia. Es aquí donde entra la sabiduría que Hipócrates enseñaba. Cada ser humano es único, y no se puede tratar igual a todos. No hay recetas universales. Hay caminos que se descubren con observación, con escucha, con humildad. Tal vez la solución no esté en una terapia hormonal. Tal vez esté en una conversación honesta, en una caminata juntos, en una noche sin presión, en volver a conocerse, en descubrir nuevas formas de dar y recibir afecto. Porque después de los 50, el deseo no desaparece. Se transforma en deseo de conexión, de paz, de sentido. Muchas parejas que logran atravesar esta etapa descubren una intimidad más profunda, más libre, más consciente. Ya no buscan impresionar, buscan compartir. Ya no quieren cantidad, quieren calidad. Ya no fingen orgasmos, quieren verdad. Y esa verdad, aunque incómoda, es liberadora. Hipócrates decía que la salud era el resultado del equilibrio entre el cuerpo, el alma y el entorno. En las relaciones de pareja, lo mismo aplica. No se puede hablar de deseo si hay resentimiento, si hay heridas abiertas, si hay rutinas que asfixian. Hay que sanar esas heridas. Hay que hacer espacio para lo nuevo, para una nueva manera de mirar al otro, de acariciar, de amar, no con el cuerpo que fue, sino con la presencia que es. Y si tú, que estás viendo este video, te sientes confundido, frustrado o incluso herido por este cambio, recuerda que no estás solo. Lo que sientes es válido, pero también lo que ella siente. No se trata de ganar una discusión, se trata de comprender un proceso. Y como todo proceso, lleva tiempo, lleva ajustes, lleva paciencia, pero vale la pena. Y al final de todo este recorrido, quizás la pregunta más importante no sea por qué cambió el deseo, sino qué haremos con lo que sentimos ahora. Porque después de los 50, lo que verdaderamente define a una pareja no es la frecuencia de sus encuentros íntimos, sino la calidad de su vínculo,
la capacidad de sostenerse en los cambios, de abrazar las transformaciones sin miedo ni culpa. Hipócrates enseñaba que no hay salud sin equilibrio. Y no hay equilibrio si no somos capaces de reconocer los ciclos de la vida como algo natural, necesario y sagrado. El deseo femenino no desaparece. Se vuelve más selectivo, más emocional, más sutil. Requiere un terreno fértil de confianza, de admiración, de ternura. El cuerpo ya no es el mismo, sí, pero el alma se expande, se hace más sabia, y muchas veces, más disponible para un tipo de amor que ya no se basa en la urgencia, sino en la profundidad. El hombre que logra comprender esto, que deja de exigir y empieza a acompañar, que cambia la pregunta, ¿por qué ya no quieres? Por, ¿cómo puedo ayudarte a sentirte segura, amada, viva? Se convierte no solo en amante, sino en compañero. Verdadero. La medicina hipocrática no era una ciencia fría, era un arte de la observación, de la escucha, de la atención plena. Y eso es exactamente lo que una mujer necesita en esta etapa de la vida. Ser vista más allá de sus cambios físicos, ser escuchada sin juicios, ser tocada con intención, pero sin expectativa. No para devolver lo que alguna vez fue, sino para honrar lo que es ahora. Porque ahora ella es otra. Más madura, más fuerte, más consciente. Pero también más sensible a las exigencias, a la presión, a la falta de comprensión. Y si tú eres esa mujer, permíteme decirte algo en nombre de Hipócrates y de todos los que creemos en la salud integral. No estás rota, no estás mal, no estás menos, estás en otro capítulo de tu vida y mereces vivirlo con dignidad, con placer, con amor. No tienes que fingir deseo para mantener una relación. No tienes que forzar tu cuerpo a responder como antes. Tienes derecho a redescubrirte, a poner tus propias reglas, a decir sí solo cuando lo sientas, a decir no sin culpa, a pedir lo que necesitas sin miedo a ser incomprendida. Este canal existe para ti, para abrir conversaciones que nadie quiere tener, para decirte que no estás sola, para recordarte que tu bienestar importa, que la libido es solo una parte del todo, que tu valor no está en lo que haces en la cama, sino en lo que llevas en el corazón, en lo que transmites con tu presencia, en lo que construyes día a día con quien eliges amar. Y a ti, que la amas, que la miras y no la entiendes, detente, respira, escucha. Ella no necesita un hombre que la convenza de desear. Necesita un hombre que la acompañe en su renacer, que no tema su proceso, que se atreva a crecer con ella, a envejecer con ella, a redescubrir la ternura como un acto radical de amor, porque tal vez lo que más desea ahora, más que un encuentro físico, es sentirse libre, segura, respetada. Hipócrates decía que sanar no siempre es curar. A veces, sanar es comprender. Y comprender es amar desde otro lugar. Un lugar donde los cuerpos ya no compiten con el tiempo, sino que se reconcilian con él. Donde el deseo ya no es una exigencia, sino una posibilidad. Donde el silencio no es abandono, sino pausa. Donde el amor no es urgencia, sino presencia. Te invito a que te mires, que la mires, que se miren. No con los ojos de antes, sino con los ojos de hoy. Porque hoy es donde se juega el verdadero amor. Hoy es donde nace la oportunidad de una intimidad más honesta, más amable, más madura. Una intimidad que no necesita ser perfecta, pero sí real. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirnos caminar contigo. En Hipócrates 50 Plus, creemos que después de los 50, comienza lo mejor. No porque el cuerpo mejore, sino porque el alma por fin se siente libre de máscaras. Y es en esa libertad donde el amor puede volver a florecer. Suscríbete. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien. Y recuerda siempre, donde hay escucha, hay sanación. Donde hay respeto, hay posibilidad. Y donde hay amor, aún hay deseo. Aunque sea diferente, aunque no sea como antes, aunque ahora viva en otra forma. Porque lo que cambia no es la capacidad de amar. Lo que cambia es el lenguaje del amor. Y aprender ese nuevo lenguaje es el mayor acto de sabiduría.